todos a quienes nos acompañan en este encuentro presencial, pero también a quienes están conectados en la transmisión en vivo desde nuestro canal institucional Colmayor de YouTube. Les damos la bienvenida a un encuentro más de diálogos de arquitectura y urbanismo, un espacio que busca abrir una conversación crítica y sensible sobre el ejercicio arquitectónico y urbano contemporáneo, pero también nos invita a detenernos y reflexionar sobre aquello que, aunque a veces de pronto podemos obviar bastante, constituye la esencia misma de la práctica profesional como arquitectos, el habitar. Hoy queremos detenernos en un tema que resulta fundamental y al mismo tiempo desafiante: la movilidad peatonal y la accesibilidad física en los espacios urbanos. Usualmente los percibimos como asunto técnico, como un asunto ligado a la normativa y que también puede ser muy ligado hacia lo manual. Sin embargo, nuestras invitadas y nuestros invitados del día de hoy nos proponen pensarlo desde la conectividad como un territorio más sensible, como un espacio que también se vive, que se recorre, que se recuerda, se experimenta en contextos de los campus universitarios, específicamente de las 3 instituciones de educación superior de la Alcaldía de Medellín que están acá en la Comuna 7. Para esta reflexión contamos con 4 invitados que están viendo acá el día de hoy. Muy especiales, ellas dos docentes del programa de arquitectura, la profe María Victoria Castaño Sierra. Ella es magíster en diseño urbano con experiencia en procesos de planificación territorial y formación de planes parciales y planes especiales de protección del patrimonio. Pero junto con ella también nos acompaña la profesora docente del programa, Agnes Madeley Zapata Varela. Ella también es magíster en innovación social y territorio y tiene experiencia en diseño de viviendas, oficinas y representación digital. A su vez, nos van a acompañar en este espacio de conversación posterior a la charla introductoria que las profes nos van a dar a continuación, los estudiantes Joana Ríos Barco y Rubén Darío Gómez, quienes son estudiantes del programa de arquitectura y participaron como auxiliares de investigación en la investigación titulada Conectividad y Accesibilidad Física en las instituciones universitarias distritales, avances del plan maestro del polígono Z2 API 48, y participaron como auxiliares de investigación. Entonces, le vamos a dar la palabra en este primer encuentro, en este primer momento, a las profes que nos van a dar una charla introductoria. Y posterior a la charla introductoria, entonces tendremos un espacio de diálogo y de conversación entre los 5, las profes y los estudiantes auxiliares, para que ustedes también entonces estén conectados con las preguntas y con la conversación, y queremos hacerlos partícipes de esta charla. Así que en la pantalla van a estar viendo un código QR para que nos envíen sus preguntas y comentarios a través del Padlet y las estaremos socializando con todos. Profes, el escenario es de ustedes, bienvenidas. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, buenas tardes para todos. Hoy les vamos a hablar de un ejercicio académico que venimos realizando las docentes Natalia Cardona, que hoy no nos puede acompañar, la docente María Victoria Castaño Sierra y mi persona, y contamos con la valiosa compañía y colaboración de los estudiantes Joana Ríos y de Rubén. Ellos nos acompañaron como auxiliares de investigación. Este ejercicio le pusimos, o el título de este ejercicio es Conectividad y Accesibilidad Física a las instituciones universitarias distritales, específicamente al Colegio Mayor de Antioquia, al ITM y al Pascual Bravo, los avances del plan maestro del polígono Z2 API 48. Este ejercicio de investigación es una investigación aprobada por la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia y ya llevamos un año realizándola, desarrollándola. Le doy paso a la profe María. Bueno, muy buenas tardes, noches. Unos conceptos iniciales, digamos de partida, para sintonizarnos todos en el tipo de trabajo que hicimos en esta investigación.
y porque sabemos que además a los demás estudiantes les sirven estos conceptos para los trabajos que están haciendo en cada semestre. Lo primero es que la investigación se centra en el tema de la accesibilidad física. Digamos que la accesibilidad está dentro de un sistema más completo que tiene que ver con la inclusión, pero digamos en el marco de la investigación no teníamos como el alcance de tocar todos esos otros temas. Decidimos centrarnos en el de accesibilidad física porque era un déficit que veíamos en los campus y que digamos nos encontramos con que no éramos solo nosotras quienes lo veíamos, sino que también en diferentes encuestas a la población universitaria y encuestas en cuanto a la calidad de, digamos, de los campus, siempre salía a colación ese tema de la accesibilidad. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad y en particular accesibilidad física, nos referimos a un conjunto de características para que pueda ser un espacio, un entorno urbano o un entorno de un interior arquitectónico, pueda ser digamos, utilizado y disfrutado por todas las personas independientemente de sus características, es decir, que sea accesible para una persona que camina en sus dos pies, que va en silla de ruedas, que puede ver, o que su visión es más limitada, digamos, o que tiene problemas en la audición, es decir, que independientemente de las características que cada uno de nosotros tengamos, realmente el espacio tenga unas condiciones que permitan esa accesibilidad. Bueno, pero no es solo pensar en la accesibilidad independientemente en cada espacio. Realmente la accesibilidad es valiosa cuando se piensa como una cadena, es decir, que se llama efectivamente así, la cadena de la accesibilidad. Quiere esto decir que al diseñar los espacios y al construirlos, la idea es lograr que las personas puedan moverse en toda una cadena desde el punto y momento en que salen de su vivienda, toman el transporte público y llegan a su destino. Es decir, que todo esté unido por una cadena que sea accesible. ¿Estamos lejos de eso? Sí, pero la idea es que esa es una meta a lograr a futuro, por lo tanto, digamos, es como nuestra mirada también era de la cadena de accesibilidad, nosotros aquí en la investigación considerando desde la llegada del transporte público y considerando que a futuro pues va a pasar por aquí el sistema del metro ligero. Dentro de la cadena de accesibilidad y la accesibilidad en general, hay unas dimensiones mínimas a considerar. Estas dimensiones tienen que ver con las formas en que nos movemos por el espacio. Es distinto el espacio que ocupa una persona que va en sus dos pies al espacio que ocupa una persona que, digamos, tenga que usar bastón, que use caminador, que use silla de ruedas. Entonces, si individualmente yo puedo ocupar 70 centímetros, digamos, de ancho, ya cuando estoy, digamos, llevo un bastón, soy una persona con déficit, digamos, con diferentes condiciones de movilidad y tengo que andar con un bastón, entonces ya voy a ocupar más espacio. Si además soy una persona que por mis digamos, mi visibilidad limitada, necesito un bastón para guiarme, entonces es el bastón que voy a tener que estar moviendo en este sentido para poder seguir, por ejemplo, las líneas táctiles, las tabletas táctiles, entonces voy a ocupar más espacio, ahí ya llegaría a 1,20 centímetros. O si voy, por ejemplo, si vamos también dos personas, así si vamos, digamos, muy juntas, podemos ocupar 1,20, pero si vamos incluso más separadas, ocuparíamos más. E igualmente, en el caso de andar en silla de ruedas, también hablamos de una sección que necesitamos por lo menos de 1,10. Digamos, hay sillas de ruedas más angostas, obviamente, pero pensar en esos andenes en el espacio público, que haya por lo menos ese 1,10 libre en el caso de la silla de ruedas. Entonces, además de esto, es pensar que para que esos digamos, corredores de movilidad sean accesibles y específicamente los andenes, la cadena de accesibilidad requiere que digamos, haya una posibilidad de movilidad continua. Esto implica que cuando hay desniveles, pues se requieren unas rampas para poder pasar esos desniveles, porque cualquier escalón, por pequeño que sea o así sea uno solo, ya implica una barrera de accesibilidad para una persona que va, por ejemplo, en silla de ruedas, o una persona que va arrastrando un carrito de mercado, que va arrastrando un carrito de bebé. Eso ya es una barrera en la accesibilidad.
Igualmente se requiere ya para las personas que tienen una visión más limitada, por ejemplo, se requiere discriminar zonas mediante materiales o mediante franjas, digamos, que muestren que reflejen la luz diferencialmente. Por ejemplo, es la línea amarilla que tiene el metro en las plataformas. Lo que está mostrando es que de esa línea amarilla hacia afuera pues hay peligro. Igualmente en los andenes tenemos también, y digamos es una parte del manual de espacio público en la ciudad, tener esa franja demarcadora de color amarillo que resalte contra el color gris general del andén, y esa franja demarcadora lo que está mostrando es que ahí hay o un desnivel o un cambio de condiciones. Por ejemplo, un cambio de condiciones puede ser que al lado pase una ciclorruta y en ese orden de ideas podría haber peligro para una persona, para un peatón o para una persona pues que vaya por el área del andén propiamente dicho. Entonces que a la persona con una visión más limitada alcance a darse cuenta por ese reflejo de la franja amarilla, pues que al otro lado pasa algo que puede representar un peligro. Está también todo el sistema de franjas podotáctiles. Franjas podotáctiles quiere decir estas franjas que están podo pues como de pie y táctil, que se sienten al pasar. Entonces todo este sistema está dividido en dos tipos de franjas, las franjas alerta y las franjas guía. Las franjas guía son las que tienen como esas líneas acanaladas que la persona ciega puede con su bastón con el que se guía puede sentir que el acanalamiento en el sentido de la dirección en el que se le indica por dónde puede caminar. En cambio, la franja alerta es la franja de las que son como unas bolitas, y esa lo que le está indicando es que hay un cambio de nivel, que hay también hacia el otro lado algo que pasa. Por ejemplo, un acceso hacia una edificación se debería indicar también, o una cruz en una esquina. Todos esos cambios en la dirección deben llevar primero la franja alerta. Está también, digamos, que la franja libre de circulación no lleve elementos que se atraviesen ahí, por ejemplo, mobiliario, los postes de las luminarias, las bancas. Todos estos elementos de mobiliario deben estar digamos, en la disposición del andén, no deben estar en la franja de circulación, sino en una franja lateral, que es la franja que llamamos de la franja del mobiliario urbano. Todo esto para garantizar pues esa continuidad en la cadena de accesibilidad. En nuestra ciudad ya hemos pasado, pues la idea es pasar a unos andenes recomendados libres de 1,80, por lo menos la franja de circulación de 1,80. No estamos lejos de ahí, ustedes lo saben, pero es como una meta a lograr por lo menos esas franjas de circulación. La pendiente transversal debería ser del 2% para garantizar la evacuación del agua lluvia. Si no hay pendiente transversal con en los andenes, pasa que se estanca el agua allí y eso genera también barreras de accesibilidad y posibles accidentes. E igualmente los avisos luminosos y sonoros. Ahora, digamos que este tipo de disposiciones, estas guías, las encontramos en unas normas técnicas colombianas. Estas son unas indicaciones para los diseñadores y los constructores, no son normativa en términos de obligatoriedad, excepto las que están ya incluidas, por ejemplo, en el Manual de Espacio Público de Medellín o en el Manual de Espacio Público de Bogotá, de las distintas ciudades. Cuando se incluyen en el Manual de Espacio Público, pues sí las van a revisar en las distintas entidades de planeación, que son las que nos autorizan, nos dan la aprobación de los planos de las intervenciones. Pero el resto de las guías están en la norma técnica, que es una norma del ICONTEC, que no es todavía obligatoria, pero que son las recomendaciones para poder hacer estos diseños. Entonces, dentro de esas recomendaciones hay un tema que me gusta pues como resaltarles, y es el tema de las pendientes. Muchas veces uno escucha decir, no, es que pendiente del 8, la pendiente del 8 es la que podemos manejar, y la recomendación que se lee hoy en día en las guías técnicas es, si bien la pendiente del 8 es la pendiente máxima que podría una persona en silla de ruedas sortear independientemente, si uno diseña con pendiente del 8, generalmente en la construcción hay algún pequeño error. Entonces, eso va a implicar que en la realidad eso no va a quedar del 8, que va a quedar del 9, del 10, del 11, del 12, que es imposible para una persona en silla de ruedas sola
poder subir esa rampa. Entonces eso va en contravía de lograr la autonomía de las personas al moverse por el espacio público, interrumpe la cadena de accesibilidad. Entonces por eso el énfasis en que jóvenes, ustedes que están en su momento de formación, tener muy presente que no es lo óptimo, no es lo ideal diseñar al 8, es diseñar un poco menos, diseñar al 5, de manera que garanticemos que la persona, independientemente de algún error de construcción, de lo que suceda, va a quedar a menos del 8. Una pendiente del 5 es una pendiente que la persona en silla de ruedas puede pasar fácilmente, y una pendiente del 8 es ya pues haciendo un esfuerzo que la pase. Entonces que garanticemos nosotros en nuestros diseños que realmente los lugares sean accesibles. Aquí hay entonces esta tablita que es de la NTC, donde nos mencionan esas pendientes. Y aquí vemos entonces para el caso de estas estar expresadas tanto en porcentaje como en relación, 1 en 20, que es la pendiente del 5%, o por aquí nos encontramos la pendiente 1 en 12, que es la pendiente del 8%. Ya estas otras pendientes son, por ejemplo, en los vados que van, digamos, del andén a la calzada vehicular, que son unas rampitas muy pequeñas, pues es el vado, esa bajadita, ahí se permiten esas, digamos que se pueden tener esas pendientes mayores, pero es solamente porque es para bajar del andén a la calzada, y ahí no lograríamos tener una pendiente menor. Y fíjense que además es porque es una distancia supremamente corta, pero en la medida en que ya no es solamente esa bajadita del andén a la calzada, sino mayor distancia, eso ya no funciona. Igualmente, llamar la atención sobre algunos aspectos puntuales en la cadena de accesibilidad. Por ejemplo, al diseñar escaleras, ya no pensando solamente en que, bueno, por la escalera no va a ir la persona en silla de ruedas, claramente que no, va a ir por el recorrido que tenga rampas, pero hay otras situaciones de accesibilidad que también son de nuestro resorte, y es este tema de los descansos en las escaleras. Fíjense que por ahí pueden suceder cosas como las que tenemos aquí ilustradas, que estas son imágenes de la NTC, donde podemos necesitar pasar con alguien en una camilla, o puede necesitar pasarse con algunos paquetes grandes, alguna cosa. Entonces el descanso, digamos, tiene que tener un sobreancho, pues tenemos que estar garantizando que haya por lo menos libres 1,70 o más. Si la dejamos igual, digamos que venimos con una escalera de 1,50 y dejamos el ancho del descanso también a 1,50, tenemos una posibilidad que muchas veces sucede, y es que esos 1,50 no son 1,50 reales, porque el pasamanos al lado y lado va a disminuir esa sección. Entonces realmente el descanso debemos dejarlo un poco más amplio para que luego al construir los pasamanos realmente estemos garantizando un ancho libre que nunca exceda esos 1,50. Por eso ya al diseñar la escalera, como pueden ver acá, es recomendable diseñarla con el ancho de 1,70. Igualmente presentar, por ejemplo, en los pasamanos, pensar que no es solo el apoyo de la persona adulta que va en sus 2 pies, es que de pronto va con un niño, una persona de talla baja, es tener pues como también esas consideraciones de tener el doble pasamanos. Aquí lo que les hablaba un poco de la línea guía. Esta es la tableta que se usa en nuestro medio para la franja podotáctil guía, y esta es la franja podotáctil alerta, y llamarle la atención que, digamos, parte de ese estudio que hicimos es cómo están estos sistemas implementados en nuestras 3 universidades distritales. Por ejemplo, que en los vados toda la franja alerta esté alrededor del vado, para que una persona, digamos, con dificultades de visibilidad pueda darse cuenta que esa es ya la bajada hacia la calzada. Todo este borde pues en franja alerta, y por aquí viene la tableta guía. La tableta guía llega hasta la franja alerta y la alerta bordea el vado. Aquí algunas otras imágenes, siempre, digamos, generando la franja amarilla y también tableta alerta cuando hay o cambio de nivel o un cambio de circunstancias, como este caso aquí de la relación con la ciclorruta. Aquí, como la relación con la calzada y la ciclorruta
digamos, tiene una zona verde, esta zona verde hace las veces de esa separación y ahí entonces no requeriríamos en este lado la franja alerta, solamente aquí la franja guía para donde va la persona caminando. También pues las disposiciones de tener un sobreancho en los parqueaderos, considerando las personas que vienen en silla de ruedas. Y bueno, quería pues como sintonizarlos un poco con el tipo de barreras más comunes que están en nuestro medio y digamos porque esas son las barreras que nosotros en nuestra investigación hicimos todo el recorrido y en la evaluación de todas estas barreras en las 3 IES distritales. Este recorrido lo hicimos específicamente en las áreas libres, no analizamos, nuestra investigación solamente llegaba a las barreras en las áreas libres. Digamos ya en un futuro otra investigación podría emprender ya las barreras al interior de los edificios, pero nuestro trabajo se centró para esta investigación en las barreras en las áreas libres. Vamos entonces ahora a hablarles un poquito de la metodología que usamos en la investigación y en qué fase vamos en este momento. Bueno, algo para resaltar sobre lo que dijo la profe María es el tema de la disposición de las tabletas, que muchas veces en nuestra ciudad encontramos una disposición que ponen las tabletas guías y cuando van a llegar, por ejemplo, a un cruce, cambian de posición. La norma, la NTC nos dice que deberían ser todas en la misma dirección, como en los ejemplos que nos muestra la profe María, que vemos mucho ese error en nuestro urbanismo. Bueno, nuestro ejercicio académico se desarrolló o se está desarrollando en 6 etapas. La primera etapa fue un análisis documental. Este análisis documental lo realizamos consultando normas técnicas colombianas que aplicaran para instituciones universitarias, para universidades, en temas de accesibilidad. También buscamos temas de planimetría del Colegio Mayor de Antioquia, planimetría del Pascual Bravo, planimetría del ITM, y todo eso pues enriqueció el conocimiento que teníamos en temas de accesibilidad y también a nivel espacial teníamos pues documentación importante. En la etapa 2, la profe nos va a contar qué hicimos en la etapa 2. Bueno, sí. En la etapa 2 diseñamos los instrumentos de recolección de esta información de las barreras. ¿Cómo lo hicimos? Digamos, hay precedentes de estudios que lo han hecho manualmente, otros que lo hacen con nube de puntos, bueno, hay distintas formas de hacerlo. ¿Cómo lo hicimos nosotros? De una manera que fuera accesible y que nos sirviera generar ese prototipo para otras personas que quieran hacer este tipo de investigaciones, que fuera fácil y barato. ¿Cómo lo hicimos? Utilizamos los programas QGIS y QFILD, que son programas gratuitos que se pueden descargar y que son de sistemas de información geográfica. Básicamente QGIS es como el programa madre. Nosotros lo que hicimos fue generar unos formularios en QGIS y los exportamos a QFILD, que es como un aplicativo adicional que se puede descargar en el celular, y lo que hicimos fue que los formularios que generamos en QGIS los descargamos para QFILD y digamos la recolección de información la podíamos hacer directamente con el celular utilizando el formulario que ya habíamos creado y que teníamos dentro de QFILD. Entonces así quedaba mucho más fácil recoger la información porque era ir caminando, pues digamos, y recogiendo, tomando la foto, tomando los datos que el formulario nos pregunta en el aplicativo del celular. Bueno, entonces en la etapa 3 hicimos la preparación y programación de actividades para la recolección de la información. Esta etapa fue muy interesante porque aquí hicimos un piloto, entonces nos fuimos las 3 profes a todas las universidades y verificamos que eso que se había hecho en la etapa 2 sí funcionara. Empezamos con el celular a recorrer, a tomar medidas, a tomar registro fotográfico y a verificar que eso sí se podía evidenciar mediante estas aplicaciones y mediante el software que estábamos utilizando. Ahí entraron Joana y Rubén, después nos fuimos con Rubén, fue que me fui, ¿cierto? Nos fuimos como a hacer otra vez la recolección de puntos para verificar que funcionaba y para explicarle el proceso. La profe María pues
con las dos profes estuvo, ¿cierto? Y de ahí ya seguimos en la etapa 4, que ellos nos van a contar el tema de recolección. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana. En esta etapa de recolección y sistematización de la información, pues básicamente fue el mismo, pues mencionando un poco el proceso que dice la profesora, nos fuimos a caminar. Pues básicamente mi recorrido fue alrededor de las universidades, donde salimos con el celular y descargamos la aplicación. Pues él ya tenía un poco más de experiencia en la aplicación, me explicó cómo se hacía, que para mi concepto pues es relativamente fácil. Dábamos los pasos, íbamos haciendo el recorrido, encontrábamos algunos de las puntos que creíamos que hacían parte de esta, digámosle, impedimento a la accesibilidad, y si nos parábamos ahí, tomábamos el punto, le dábamos pues como todas las indicaciones a la aplicación y ya pues hacíamos el registro fotográfico. No sé si quieras. Bueno, y de ahí, como la profesora lo mencionaba, es un tema son aplicaciones georreferenciadas. Entonces esa información que se tomó en esa aplicación después se llevó al programa QGIS, que es donde se realizan los mapas, y pues no sé si muestran el otro. En la etapa 5, ya ahí llegamos a la etapa 5. La listo. etapa 5 era el análisis de esa información que recogimos en campo, hacer una síntesis de resultado y construcción de lineamientos. Estamos en ese proceso. A partir de esa información recolectada, la llevamos a unos planos, que en este caso nos apoyó Joana, ¿cierto? Joana fue la que nos apoyó con el tema de los planos. Y luego filtramos la información y sacamos la cantidad de barreras que se encontraron en las 3 instituciones. Pudimos evidenciar que la institución que más barreras tenía era el Pascual Bravo. ¿Pero por qué tiene más barreras? Pues porque es la institución más grande. Ahora nos vamos a remitir como a otra metodología para verificar realmente cuál institución tiene más barreras según los metros lineales, las barreras que encontremos por metro lineal. Así podemos evidenciar más, como de una manera más transparente, cuál institución tiene más barreras. Ahí vamos en la etapa 5, la profe María les va a contar un poco de la etapa 6. Sí, en la etapa 6 estamos hemos hecho algunos workshops de trabajo acerca de accesibilidad, y digamos este espacio es también una oportunidad más para poder divulgar en qué vamos en el trabajo y poder divulgar estos temas de accesibilidad. Igualmente, digamos, la parte de sensibilización nos ha permitido también, generamos una electiva institucional que tiene que ver con estos temas, y eso digamos es parte como de toda esta divulgación y sensibilización, que es un componente más del proyecto. Estos son entonces los aplicativos que usamos, y la facilidad de utilizarlos es que toda la información, como les decía Joana, queda georreferenciada. Todo lo que recogió Rubén, por ejemplo, al interior de las 3 IES, que fue un trabajo muy dispendioso, eso fue un trabajo como de 1 mes y medio, 2 meses, recogiendo toda esa información. Y el trabajo luego de exportarlo, y Joana también, digamos, Rubén hizo como el interior de las 3 campus, Joana la parte externa, y también ya como toda esa información queda georreferenciada y quedan unas capas de QGIS directamente, se recoge en QFILD y queda en QGIS, se pueden montar los planos con más facilidad porque toda la información ya está ahí lista, digámoslo así. Para armar, no es como que haya que redibujar nada, sino que lo que hay que hacer es organizar toda la planimetría, porque los campos y digamos la capa base está lista. Igual es un trabajo complejo, igualmente pues todo hay que dedicarle tiempo, no es que se hagan solos. Aquí es un ejemplo, cuéntenos ustedes un poco. Sí, este es un ejemplo como les mencionaba anteriormente.
es pues como uno de los mapas que se generaron más mapas pues ya relacionados pues como a cosas en específica, pero aquí lo que hicimos fue generar los puntos, exportar toda la información y pues se generó este tipo de como análisis donde pusimos las barreras físicas externas, que son los puntos verdes, barreras comunicativas externas, puntos rojos, barreras físicas internas, los puntos amarillitos, y las barreras comunicativas internas. Pues con las profesoras hicimos como la división de esto, como le mencionaba anteriormente la profesora María Victoria, pues hay unas barreras físicas que son pues básicamente la que nos impide pues dar el paso o seguir caminando o continuar pues sí con nuestro rumbo independientemente pues de cuáles sean nuestras condiciones, y están las comunicativas que también para algunas personas pues es indispensable, pues si son personas ciegas pues necesitan otro tipo de comunicación para poder continuar con su camino. Y pues esto se dividió entre las externas, que es alrededor de las 3 instituciones, y las internas, que es en cada una de las instituciones. Sí, la puedes. Aquí pues hay una muestra pequeña, realmente es muy pequeña del registro fotográfico, porque pues básicamente uno lo dice así, pero daba, no sé, 1 metro de caminata y ya encontraba una barrera, pues independientemente de la cual sea, ya sea un obstáculo, como lo mencionamos ahí, se dividieron en 5 tipos de barreras, que está la de estado de la superficie, por donde uno lleva su rumbo, especificaciones técnicas, que son las que mencionaba como tal la profesora María Victoria, obstáculos, que lo que encontrábamos era que el lugar sí existía o sí estaba adecuado, pero le colocaban algo que definitivamente no debía estar ahí, la eficiencia de la señalización podotáctil, y pues lo de la señalización complementaria, que ya es todo este tema pues alertas sonoras pues para cualquier tipo de ¿cómo se dice eso? Pues lo que necesita la persona para continuar como tal con su movimiento. Cualquier tipo de necesidad. Eso, cualquier tipo de necesidad. No sé. Bueno, ya pues cuando empezamos como todo este recorrido para la recolección de información, devuélvelo un poquito, profe, la anterior. Bueno, cuando ya empezamos como todo este recorrido, obviamente fuimos pues como a este polígono, que era por todo lo exterior y todo lo interior de las 3 universidades. Principalmente iniciamos acá en el Colma, pues ya teníamos el espacio y dijimos, bueno, empecemos acá mientras nos dan ese permiso en las otras 2 universidades. Lo iniciamos, fue como, bueno, estamos en vacaciones, tenemos todo el espacio libre. Cuando llegamos, por ejemplo, al ITM, demoró un poquito, pues como los permisos, pero igual se dieron, y en el Pascual Bajo se demoró un poquito más, y además cuando ya empezamos estaban los jóvenes en el colegio ya con sus clases, entonces literal se hacía imposible hacer un recorrido ahí, hacer un registro fotográfico, porque no puede quedar un niño menor de edad. Entonces, como son elementos públicos, hay que tener cuidado con eso. Obviamente lo hicimos teniendo en cuenta el polígono del plan maestro, pues como lo que se tenía planteado hacer. Entonces fuimos haciendo como ese recorrido tal cual se tenía proyectado, pero pues hay lugares donde literalmente no se había construido nada. ¿Qué otra cosa diga? Bueno, entonces ya hicimos pues como todo ese recorrido, principalmente fue en el exterior. Luego pasamos al interior a hacerlo entre los 2, algunas cositas, y a mostrar pues como esas barreras. Hay muchas que son en cuanto a lo podotáctil, que uno dice pues esto no tiene mucho sentido, pero ahí está. Por ejemplo, el ITM casi no tiene como esos senderos podotáctiles en el exterior. Entonces apenas en una renovación que se hizo recientemente, entonces están haciendo ese tipo de intervenciones. En el Pascual Bravo sí las tienen, pero tienen, digamos, unas pendientes mucho más altas, por lo que es más grande y tiene un poquito más de pendiente la universidad como tal, pero pues están trabajando en ese mejoramiento. ¿Y qué más? Ya. Bueno, a mí me parece muy importante algo que acaba de mencionar Rubén y que no habíamos mencionado anteriormente,
y es que, digamos, nosotros hicimos la revisión teniendo en cuenta el plan maestro del API 48, el API Z2 Z2 API 48, que es uno de los polígonos de tratamiento establecidos en el POT Medellín, que tiene su plan maestro adoptado desde hace más de 10 años, y digamos dentro del plan maestro se proponía tratar de lograr esa conectividad entre estos campos. Entonces por eso digamos tratamos de hacer ese recorrido siguiendo el planteamiento original del API, cómo podría ser esa conectividad, y nos encontramos que realmente ni se ha avanzado hacia allá en estos 10 años o más que lleva formulado el plan maestro, y que los caminos internos de las universidades, como les decía Rubén, pues son numerosas las barreras que efectivamente se pudieron rastrear en este ejercicio. ¿Y cómo pudimos evidenciar eso? Hicimos una sobreposición de planos, los planos del API y los planos de lo que hay actualmente. Y ahí se evidenció pues todo lo que acaba de decir la profe María. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora vamos a... Bueno, agradecemos profundamente la intervención introductoria que nos hacen las profes y sus estudiantes auxiliares de investigación. Y ahora vamos a pasar a una parte más de conversación, de charla. Vamos a continuar la conversación que ya tenían ellos finalizando su presentación, ¿cierto? Y les recordamos, porfa, entonces, que en la pantalla Dani nos va a colaborar para que nos esté reproduciendo una publicidad donde van a encontrar el link de asistencia para que, porfa, se registren a este evento. También van a encontrar un código QR en el que pueden dejarnos sus preguntas y podamos entonces también conocer la opinión que ustedes nos quieran compartir y les quieran compartir a nuestros invitados en el día de hoy. Yo creo que el objeto de estudio que ustedes decidieron elegir para esta investigación es un objeto de estudio muy vivo, ¿cierto? Porque la ciudad es un ser vivo para mí, ¿cierto? Y en ese sentido es un objeto de estudio con el que nos relacionamos todos los días, todo el tiempo, indistintamente del rol al que pertenezcamos, ya sea un rol docente, un rol de estudiante, un rol de administrativo. En última, somos también una población muy flotante en este espacio, por lo menos que nos conecta con estas tres instituciones, pero todas estas barreras que actualmente existen en el espacio público son barreras que me imagino yo van a estar también muy dadas a transformarse por la intervención tan grande que viene para ese costado de la conexión con las tres IES, que es el metro de la 80, ¿cierto? Entonces esperamos que más adelante la investigación que actualmente vienen desarrollando va a tener, imagino que varios giros para ustedes, porque esas intervenciones ojalá obedezcan mucho a esas exigencias que ustedes tanto recalcan desde la normativa y desde el deber ser. Nos gustaría conocerte entonces ya un poco más tranquilo esa conversación, de pronto un poco más fuera de lo técnico. ¿Cómo surgió esa idea de investigación o cuál fue esa necesidad de que surgiera esa idea de investigación? ¿Qué las motivó y los motivó? Bueno, una motivación para nosotros fue, digamos que la ciudad se ha estado tratando de posicionar también como una ciudad, digamos, universitaria, ¿cierto? Y Sapiencia, digamos, alrededor del tema ha hecho encuestas, ha visto cuál es el posicionamiento de la ciudad como destino universitario, y se encontró que había la gente tenía unas impresiones muy favorables como destino universitario para la ciudad, pero se encontraban dos problemas que se evidenciaron en esas encuestas de Sapiencia. Uno era el tema del costo, que está subiendo bastante el costo de la vida en la ciudad, y el otro era el tema de accesibilidad. Y nosotros dijimos, sí, eso es totalmente cierto, se evidencia en esas encuestas de Sapiencia, en esos resultados que han publicado, y nosotros lo vimos en el día a día, pues es un tema como para investigar y profundizar ahí, a ver qué lineamientos podríamos nosotros brindar. Cuando se nos ocurrió el tema, decidimos participar en la convocatoria que hizo la universidad y pasamos, y ahí fue donde convocamos a auxiliares de investigación, a Joana se convocaron varios y ellos dos fueron los elegidos. Y a ustedes, chicos, ¿qué los motivó entonces a ser partícipes de esa investigación como auxiliares?
Porque es un tema que, en primer lugar, me imagino que debe tener pues, interés. ¿Qué interés o qué motivación despertó en ustedes participar de esa investigación? Bueno, principalmente cuando leí pues la convocatoria, pues no sé, es un tema que sí o sí nos toca de alguna manera, porque independientemente de las necesidades, siempre estamos transitando la ciudad. Y por ejemplo, cuando hicimos el recorrido, pues yo ya había ingresado, pero empezamos a hacer el recorrido, uno se da cuenta que así uno tenga todas sus capacidades, la ciudad en algunos puntos no está dispuesta ni para uno siquiera. Entonces, pues es importante en mi caso conocer qué se debería hacer, cómo se está haciendo, pues o cómo lo estamos haciendo y qué podríamos pues mejorar para que pues todas las personas tengan la posibilidad de acceder. Y pues yo siempre he dicho en esta investigación como continuar su rumbo, porque pues es independientemente para mi casa, para mi trabajo, para hacer alguna cosa, pues sí tengo que trasladarme. Ya que mencionas continuar su rumbo, ¿ustedes en qué semestre están? Ya. Yo ya estoy en el último. En el último, bueno. Ajá. Entonces me imagino que ya han atravesado estas materias de investigación y la investigación ya lleva un buen tiempo. ¿Cuánto llevan ustedes con el? Un año. Un año, ¿cierto? Listo. Entonces me Sí, imagino que cuando... ha sido un año. Lo que pasa es que, claro, primero unas fases como más lentas de revisión documental y ya luego la parte gruesa en la que los chicos estuvieron, se hizo ya como de entre mediados mediados del año pasado en la parte de vacaciones, como decía Rubén, y la parte ya iniciando el semestre pasado para poder terminar el semestre anterior digamos, unos planos ya como síntesis de la información. Entonces, de alguna manera consideran ustedes que esto ha influenciado también ese trabajo de grado que están actualmente desarrollando en su 10º semestre, o están haciendo algo completamente distinto, o sí influenció. Cuéntenme qué pasó ahí. Bueno, yo estoy en 9º semestre, ya casi. Pero bueno, yo creo que sí, sí ha influenciado porque principalmente en mi trabajo de grado estamos trabajando como en el espacio público. ¿Cómo pueden las personas transitarlo? Obviamente que sea de una forma muy cómoda, teniendo en cuenta como esa accesibilidad universal, de modo que no sea un andén súper angosto porque estamos trabajando en el Carmen de Igoral y pues si han ido, son unos andenes de, no sé, 60 centímetros, entonces son como súper angostos, como, entonces ¿cómo le podemos dar una calidad de vida a las personas que tienen como esas dificultades en un municipio donde pues esa accesibilidad no está como muy a la orden del día, la verdad? Claro. Bueno, les recordamos que aquí en la pantalla está apareciendo este código QR y yo tengo acá abierta la tablet para que ustedes también nos puedan enviar sus comentarios y sus preguntas y podemos hacer partícipe esta conversación a ustedes como público asistente, igual a quienes se encuentran conectados desde nuestro canal de YouTube Institucional Mayor, nos pueden hacer esas preguntas y comentarios. Bueno, ¿por qué decidieron usar estos programas dentro de tantas herramientas digitales que existen estos dos? ¿Qué características tenían para poder utilizarlos, profes y estudiantes? Por el tema de la accesibilidad, eran programas de uso gratuito. Okay. Y eran de fácil manejo, entonces yo creo que esas fueron como las dos principales premisas que tuvimos en cuenta para usar esos dos programas. No, y Además también, que QGIS es compatible con ArcGIS, entonces también. y también como la facilidad que le da uno para modificar ese cuestionario que teníamos como desde un inicio, literal. La primera vez que hicimos el recorrido dijimos, ve, esto estaría bien como hacerle este pequeño cambio. Literal se lo hicimos en un momentico y ya estábamos otra vez tomando datos nuevamente. Entonces como muy eficiente, sí. Ok, o sea, estas aplicaciones, estas herramientas digitales les permiten estar también como haciendo esa actualización constante de lo que están, y porque pues, va a pasar, supongo yo, atreviéndome a decirlo, que mucho de lo que ustedes han recolectado hasta el momento empiece también a tener ciertas modificaciones, ¿cierto? Empiecen a aparecer o nuevas barreras o disminuyan algunas, ¿cierto? Es posible que suceda. ¿Qué piensan hacer ustedes con esta información? O sea, una vez finalicen cómo van a ser esos productos, ¿qué producto tienen pensado para esta investigación? Y esta es una pregunta que nos hacen ya desde el público.
Pasa que, pues digamos, dentro de la aprobación de la universidad, nosotros tenemos como compromiso varios productos que tienen que ver con unos artículos académicos que estamos en ese proceso de escritura, tiene que ver también con presentar una ponencia en un seminario internacional también, que ya estamos también ya autorizadas para presentar la ponencia, ya nos dijeron que sí, pues la vamos a hacer virtual. Los mismos distintos eventos en los que hemos organizado son también, digamos, como productos de la parte de socialización. Igualmente consideramos que si bien no habíamos propuesto inicialmente dentro de los productos oficiales de la investigación, también consideramos que es producto el hecho de que ya con base en toda esta información pudimos montar una electiva institucional relacionada con este tema. Entonces todo esto suma a los aportes que digamos la investigación hace, además de tratar de posicionar cada vez más los temas de accesibilidad con la comunidad universitaria y en particular con los estudiantes de nuestra facultad, que son los llamados más directamente a intervenir estos temas en su vida profesional. Y también el tema de la metodología, esta metodología podría ser replicable para otras investigaciones. Entonces, por ejemplo, el uso de los programas, el uso de las matrices también podría ser replicable para otros ejercicios académicos y también profesionales. Eso me lleva a pensar algo. La profe María y la profe Agnes nos dicen que esto se vuelve una herramienta también como para que se ponga en uso dentro de ese ejercicio de formación de los estudiantes, en talleres pues donde ya empiezan a intervenir mucho el espacio público, ¿cierto? Y la metodología también como tal. Entonces, ahí mencionaban ustedes algo ahora en la presentación que yo miraba, y era que las pendientes de las rampas de acceso, ¿cierto? Me gustaría como que conversáramos de esto un poquito, profundizando o siendo más específicos como con la pendiente de la rampa de acceso, debía ser como cómoda con un 2%, ¿o me corrijo? No, pero ahí son dos cosas. La pendiente del 2% es la pendiente transversal para el agua lluvia, para que el agua corra. Ajá. La pendiente longitudinal, en el sentido de del movimiento, digamos, de la persona, Sí. es una pendiente que lo recomendado es 5%, máximo que no 8. pase el 8. Exacto. Ok. Entonces, ¿qué estrategias desde la experticia de ustedes o desde los hallazgos que han tenido hasta el momento con la investigación, con las barreras, cómo se ha diseñado el espacio público, se piensa tener en cuenta también que, pues, no sé si a ustedes les ha pasado, que hay rampas que tienen de pronto la pendiente como entre el 5 y el 8%, pero se vuelven unas longitudes demasiado extensas? Eso siempre va a pasar, sí, lo dice. Siempre va a pasar porque la longitud de desarrollo de la rampa tiene que hacerse extensa para poder conservar la pendiente que se busca. Eso va a cansar mucho al usuario, entonces yo creo que ahí nos queda a todos el interrogante de cómo podríamos resolver el tema de accesibilidad. Ya conocemos que existen rampas, ya sabemos que la pendiente mínima es un 5%, ¿cierto? Pero, ¿qué otras alternativas podríamos darle a los usuarios? De hecho, aquí no sé si nos estará viendo por YouTube porque él me hizo el comentario cuando puse la publicidad. José, que era un estudiante que estaba en silla de ruedas, él me decía, profe, me toca hacer mucho recorrido para tomar las rampas y esas rampas son muy largas y termino muerto de los brazos. Entonces, ¿cómo desde la academia y desde nuestro quehacer profesional podemos generar estrategias, cosas nuevas, cosas que puedan innovar y que puedan impactar realmente al usuario que tiene la necesidad específica? Ya sabemos que podemos hacer una rampa, ya sabemos que la longitud de desarrollo tiene que ser muy amplia porque si tiene que tener una pendiente muy descansada, entonces son rampas larguísimas y eso va a cansar al usuario. ¿Qué otras maneras tenemos de hacer que ese usuario no se canse tanto y pueda llegar de forma fácil al lugar? Entonces esa, por ejemplo, podría ser una pregunta a nivel académico que necesitamos resolver, todavía no la hemos resuelto. Sí, ahí hay que considerar también el idea tema de los descansos. El tema de los descansos, porque muchas veces, digamos, se cumple la pendiente y, digamos, según la NTC nos recomienda cada cierta longitud, cada cierto número de metros, un descanso. Y resulta que
muchas veces no se hacen los descansos y ahí es imposible. Entonces, soluciones innovadoras y también, como les hablaba Agnes, y también, digamos, tener en cuenta que tenemos que hacer los descansos, porque si no la gente no va a ser capaz de movilizarse por ahí. Exacto, eso era como lo que quería mencionarles, pues porque me imagino que un descanso que se vuelva incluso más allá que el descanso, supongo yo, que se expanda el descanso y se vuelva ya un lugar más de estancia o de transición de la rampa o de ese cambio brusco de nivel que puede existir, puede ser como una alternativa para que ese recorrido sea, cierto, como más amigable. Un lugar de estancia corta, exactamente. Pero y ese es un desafío que a quienes están acá, que ya están en unos semestres en los que desarrollan esto en sus ejercicios académicos y a quienes de pronto también nos puedan ver, es el desafío que tenemos como profesionales de la arquitectura cada día, ¿cierto? En ese sentido, yo también considero que muchas de esas barreras se dan porque hay carencia quizás de algunos dispositivos, podríamos llamar, y no sé, me corregirán ustedes, las rampas y todas estas barreras como dispositivos de transición, ¿cierto? Y habría necesidad, me imagino yo, que crear unos dispositivos de transición de dominio entre lo público y lo privado, o más bien entre lo adentro y lo de afuera, ¿cierto? Para mejorar esas condiciones. Entonces por acá nos hacen una pregunta desde el público, nos dicen, dentro de las revisiones que han hecho en su investigación, ¿se incluyen parámetros para la gestión de eventos como sismos o incendios? Pues donde va la silla de rueda propiamente, por ejemplo, para la rampa. No, el alcance de nuestra investigación era solamente, pues era limitado, pues era lo que podíamos alcanzar a hacer con esos recursos y con el tiempo disponible, y se centrado específicamente en la cadena de accesibilidad dentro de los campus en las áreas libres, pero digamos que aún nosotros no alcanzamos a considerar esos temas que son realmente muy importantes, pero que serían, digamos, para una posible futura investigación, al igual que otros temas de la relación con el transporte público, porque si bien nosotros planteábamos inicialmente dentro de la investigación poder chequear con las futuras estaciones del metro de la 80, del metro ligero, resulta que la información aún no está disponible en el metro, pues la información técnica detallada que habría sido necesaria para comparar está como una localización general, pero no en los niveles exactos que nosotros habríamos requerido para poder hacer ese comparativo. Sí, yo creo que esa información todavía está. Sí, no, nosotros la pedimos existe. oficialmente y oficialmente nos dijeron pues que todavía eso está en las discusiones con planeación para la autorización de los proyectos, entonces que la información no estaba disponible aún para el público. Bueno, ya nos estamos acercando al cierre de este encuentro de diálogos de arquitectura y de urbanismo. Les agradecemos bastante a ustedes por la participación. Antes de cerrar, queremos nuevamente recordarles, por favor, que aquí en la siguiente imagen que va a pasar, diligencia en su formulario de asistencia a este evento para que pues, quede registrada también su participación como público asistente. Y les recordamos que este evento de los diálogos de arquitectura y urbanismo, este encuentro, estas charlas, se hacen cada mes los últimos miércoles de cada mes. En esta ocasión pues se hizo un martes por razones ajenas a nuestra voluntad, pero el otro mes tendremos también un encuentro de diálogos de arquitectura y urbanismo. No tenemos como más preguntas del público, entonces en este caso queremos agradecer ya para cerrar a nuestros invitados del día de hoy, a la institución por prestarnos este momento también, y qué bueno que aquí podamos tener este espacio para abrir esa mirada hacia un tema que muchas veces vemos como muy resuelto desde la parte técnica y no está ni tan resuelto como parece, pero que en realidad sigue siendo un campo demasiado fértil para intervenir y una reflexión arquitectónica, urbanística y humana de todas maneras bastante amplia. ¿Algo que nos quieran dar para el cierre, profes y estudiantes? No, pues agradecerles la invitación, contarles que pues aún estamos en proceso, otros workshops que ya son con parte de la comunidad académica también y con recomendaciones también por parte de personas directamente de la comunidad académica con distintas condiciones físicas y digamos porque no pudimos tener involucrado a un estudiante con discapacidad dentro de la recolección de información, pero la idea es hacer workshops específicos con otras personas de la comunidad académica buscando ya
digamos también la mirada muy directa de las personas que en su día a día tienen que sortear estas barreras, sea en silla de ruedas y con otras condiciones, que hay varias personas pues en nuestro campus en particular. Yo quería mencionar un poquito lo del que me pareció, pues en la investigación me pareció muy importante el ejercicio de los workshops, porque ese día que lo hicimos estuvimos pues con otros estudiantes y fue muy interesante cómo pues se les prestaba cierta actividad y les decía intente llegar de la portería a la cafetería, pero póngase pues un poquito porque uno no sabe que uno no llega hasta allá pues a ese tipo de, pues uno no conoce en realidad qué viven las personas, pero uno intenta pues como cómo llego de la portería a la cafetería. Entonces empezaban a hacer recorridos y pues hay varios recorridos, pero todos los recorridos tenían sus obstáculos o tenían su impedimento. Entonces me pareció muy importante, pues muy interesante el ejercicio porque era lo que mencionaban ahorita, sí hay rampas, sí hay ciertas partes con accesibilidad, pero se vuelven unos tramos súper largos, entonces que bajaban, subían, que el ascensor, que luego tenían que cruzar la cancha y pues como alguien va a cruzar la cancha en el momento en que están jugando fútbol o algo así. Entonces son como cosas que de pronto uno en el momento como que no las piensa, pues o digo yo personalmente, como uno diseñando, como que no piensa como que, va a pasar por la cancha, pero sí va a pasar por la cancha y se están jugando, o bueno, como cosas tan simples que uno deja pasar, pero que una persona que tiene alguna necesidad, pues se vive con ella día a día y tiene que atravesar ciertas cosas, pues para poder continuar su camino, como lo digo. Bueno, muchas gracias por las palabras de cierre, porque entonces precisamente iba a mencionar eso. Esperamos que esta charla despierte esa mirada crítica hacia el entorno que habitamos, hacia el urbanismo, hacia el lugar que recorremos todos los días. Les agradecemos a ustedes, el público asistente, y a quienes también están conectados en el canal de YouTube, y nos vemos entonces en otro encuentro de diálogos de arquitectura y urbanismo el próximo mes, el miércoles, el último miércoles de abril. Muchas gracias para todos, feliz noche. Muchas gracias.